la rebelión de Rumimaki, Corizonco, Mano de Piedra, Corazón de Oro. A finales del siglo XIX en el mercado mundial aumenta la demanda de lana y en el Perú se reactiva la importación de este producto. Dadas estas circunstancias, los hacendados o gamonales del sur sienten la necesidad de expandir sus haciendas, para tener mejores pastizales, robándole a los indígenas o a sus comunidades sus tierras, bajo el amparo de autoridades que en algunos casos eran ellos mismos. Según el agente fiscal en Azángaro, el Dr. José Frisancho, después de 1895 se produjo la transformación rápida de las comunidades en latifundios a tal punto que los ayllus han desaparecido en algunas provincias y en las restantes, los pocos que aún persisten, ven sus tierras cecenadas por la avidez de los hacendados que se las anexan. Para el año 1876 en las diferentes provincias de Puno había un total de 705 haciendas, luego de años de usurpación tanto a comunidades indígenas como a la Iglesia. Para el año de 1905 el número de haciendas se había incrementado a 3.219. Pero este despojo de tierras comunales no llevó a un incremento de la productividad agrícola, ni al aumento de las exportaciones de lanas. Los hacendados no se transformaron en empresarios ganaderos, simplemente buscaban reforzar su poder monopólico impidiendo por cualquier medio el acceso directo de los indios al mercado de las lanas. Otra forma de lograr el despojo de tierras era a través de procedimientos judiciales. De este modo los indios a los que querían usurpar sus tierras terminaban presos, acusados de falsos delitos, calificados como monstruosos, valiéndose de falsos testigos, tan acordes en sus imputaciones que podían convencer hasta al juez más dubitativo. De este modo los acusados terminaban procesados. Así lograban despojar a los campesinos de sus tierras comunales empujándolos contra los ferros y a las peores tierras. También usaron el Código Civil, para usurpar tierras bajo la figura del interdicto. En los interdictos no se discute la legitimidad de la posesión. Es suficiente que el poseedor, legítimo o ilegítimo, de buena o mala fe, sea perturbado o despojado para que proceda el interdicto. En estos casos usaban el interdicto de retención. Los hacendados se quejaban de ser perturbados en su posesión, les inventaban sublevaciones para recurrir a la fuerza pública. Les arrebataban las tierras con el supuesto objetivo que los demandados se abstuvieran de perturbar al hacendado. Así lograban anexar las tierras y ganado de los prisioneros, de los muertos y los fugitivos. Los indios que habían sido empujados hacia los ferros y las peores tierras, terminaban optando por perder su libertad y trabajar para esos mismos gamonales usurpadores como una forma de sobrevivencia, o se dedicaban al bandolerismo. Ya por el año de 1910 los indígenas de Samán, distrito de Azángaro, del departamento de Puno habían intensificado el trabajo agrícola y la actividad comercial. Ese año fueron despojados de sus tierras por un hacendado que los explotaba. Los indios, señala Frisancho, se defendieron y este hacendado los acusa de crimen de rebelión y fueron reprimidos despiadadamente por la tropa de soldados que fue a atender la denuncia del gamonal usurpador y los mercenarios de este, hasta llegaron a saquear las viviendas de los indígenas y a quemar lo restante y les arrebataron también su ganado. Según Frisancho, después de la tragedia, centenares de hombres, mujeres y niños sobrevivientes quedaron desamparados sobre las lomas de la pampa de Samán, después de perderlo todo, además de ser perseguidos por la justicia. Es así como en el año de 1915 al sur del Perú, en el departamento de Puno, otro militar peruano encabezará una rebelión campesina. Él había estado en la zona del altiplano según Basadre como subprefecto de Chucuito en 1903. Preocupado por el campesinado dictó medidas en favor de ellos. Al año siguiente prohíbe los trabajos gratuitos de los indios en su jurisdicción, lo cual fue mal visto por los hacendados, quienes lo denuncian ante el gobierno central y por presión de los gamonales puneños, es retirado del cargo en 1904. Igual lo hicieron el siglo anterior con el también revolucionario
Juan Bustamante Dueñas, conocido como Túpac Amaru III y del que ya hice un video, abajo dejaré el enlace. Bustamante, cuando fue nombrado prefecto en Cuzco, sanciona a los hacendados por los abusos contra sus trabajadores indígenas, y era tal el poder de los hacendados en las altas esferas del gobierno, que lograron removerlo a los 40 días de estar ejerciendo el cargo. El militar de esta otra revolución se apodó en quechua como Rumi Maki, que traducido al español significa mano de piedra. Se llamaba Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Nacido en Junín en el año 1864, hace carrera en el ejército peruano, a donde ingresa a la edad de 15 años, logrando llegar al grado de sargento mayor de caballería. Demostró ser un valiente soldado, luchó junto al general Andrés Avelino Cáceres, enfrentando a los chilenos durante la Guerra del Pacífico, en la campaña de La Breña. Posteriormente fue separado del ejército en el año 1895, tras la derrota de los caceristas en la Guerra Civil. Llegó a ser subprefecto en diferentes departamentos como Cajamarca, Ayacucho, Huancayo, Huánuco, Canas y Canta. Para el año 1906 es reincorporado en el ejército, pero en 1908 fue expulsado por antisocial. Se cree que fue a causa de su fe evangélica. Según su testimonio, tuvo una participación intermitente en las iglesias evangélicas desde el año 1906 por cuestiones de trabajo, pero cuando permanecía en un sitio donde podía participar en el culto, era asiduo a ellas. A la primera que fue, estaba en su tierra, en Huancayo. Para 1914 se hace miembro de la Iglesia Metodista Episcopal, en el Callao, donde se cree que adquirió ese sentido indigenista. La Iglesia Metodista Episcopal lo presenta como un revolucionario salido de su iglesia. Rumi Maki decide enfrentarse también contra hacendados y gamonales de gran influencia en las altas esferas del gobierno, incluso varios de ellos eran parlamentarios y funcionarios públicos. Los hacendados no solo habían formado y armado a sus propias milicias, sino que contaban con el respaldo del ejército a la hora de matar indios rebeldes, como llamaban aquellos que se defendían de sus abusos, especialmente cuando los hacendados usurpaban sus tierras y robaban su ganado. Y como suele ocurrir hoy, contaban también con el respaldo de un poder judicial corrupto, que les garantizaba su impunidad. Muchos abogados indigenistas iniciaron procesos que jamás lograron una sanción contra los que denunciaban. Como ejemplo de lo que allá pasaba, está la pregunta que hace el agente fiscal de Azángaro, José Frisancho, después de referirse a los desmanes de Escanchuri de 1906, a la matanza de Cutur en 1911 y 1912 y a los horrores de Chupa también en 1911. ¿Qué hicieron las autoridades judiciales y administrativas ante los hechos criminosos que se acaba de memorar? En unos casos, agrega, los subprefectos, por tratarse de delincuentes adinerados, no han hecho otra cosa que concertar transacciones entre damnificados y agresores para asegurar la impunidad por ese medio vedado por la ley, y en otros casos delictivos se ha llegado por el juez a iniciar procesos sumarios que no han pasado de actuaciones formulistas y de mera rutina. Teodomiro Gutiérrez es reclutado durante el gobierno del presidente Guillermo Billinghurst, quien en 1913 lo envía a Puno a pedido de las comunidades, porque lo apreciaban como hombre justo, desde que había sido su prefecto. Así fue nombrado comisionado especial para que investigara las masacres de indígenas que se habían cometido en Samán, Caminaca, Achaya y Arapa, además de recabar un minucioso informe sobre la situación de las haciendas y los campesinos de dicho departamento, ya que era una región que estaba convertida desde tiempo atrás en una zona muy convulsionada por las protestas sociales, la cual ya había sido asolada por la rebelión encabezada, como se dijo, por Juan Bustamante Dueñas, entre los años 1867 a 1868. Recordemos que el gobierno de Billinghurst fue tachado de populista por tener como lema para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Establece la jornada de 8 horas de trabajo para los jornaleros del Callao.
La llegada de Gutiérrez despertó muchas expectativas entre los campesinos y también muchos recelos entre los hacendados. Los terratenientes puneños le escriben al presidente Billinghurst y le dicen que Gutiérrez calumnia, apoya, alborota y excita y subleva a los indios contra los blancos, y que recurrían a él para que de acuerdo a la Cámara y Supremo Gobierno retirara al delegado inescrupuloso, mientras que Teodomiro Gutiérrez declaraba que tenía la intención de realizar una seria investigación, efectuada con imparcialidad y sin prejuicio posible alguno, motivado por el deseo del conocimiento exacto de los hechos y del modo más desapasionado posible. Pese a las trabas que le impusieron los hacendados, cumplió su labor, pregunta, investiga y recoge pruebas siempre con ayuda de un intérprete, pues él no habla quechua. Al finalizar elabora un extenso informe, se habla de 400 a 450 páginas. Los abusos que descubrió contra la población indígena, como restos carbonizados, quejas de violaciones y muertes, castraciones entre otros. Una brutalidad extrema de los hacendados con sus propios grupos armados, para asegurarse el poder, fue algo que le marcó mucho. El miedo al informe es el miedo a la verdad. Quien más temía era Bernardino Arias Echenique, hacendado de Azángaro y diputado por Puno, quien es indicado como responsable de las matanzas. Teodomiro eleva su informe al gobierno de Lima, pero poco después Billinghurst fue derrocado por el coronel Óscar Benavides, el 4 de febrero de 1914. Esta coyuntura fue aprovechada por Bernardino Arias Echenique, el hacendado y diputado puneño, y emprende una campaña contra Gutiérrez. Así pide en la Cámara de Diputados que Gutiérrez Cuevas regrese inmediatamente a Lima, ya que este se presentaba como el Moisés que iba a redimir a los indios y que era un factor de desequilibrio social. Al carecer de apoyo, a Gutiérrez no le quedó otra opción que salir del país, dirigiéndose a Bolivia. Posiblemente viajó también a Argentina y Chile, países donde se habría iniciado en el anarquismo. Algunas fuentes dicen que lo deportan. Regresa al año siguiente al país, se cree que ya venía influenciado con ideas anarquistas, se dirige a Puno en donde asume el nombre de General Rumi Maki. Así comienza a relacionarse con los campesinos, y en él comienzan a converger las ideas anarquistas mezcladas con el milenarismo indigenista. Predica la necesidad de que se debe dar un gran levantamiento campesino, para de este modo aniquilar a los hacendados y reimplantar el Tahuantinsuyo o imperio incaico, como requería para hacer realidad sus propósitos el tener un gran ejército campesino. Comienza a convocar a los indígenas de Puno, Cuzco, Abancay, Ayacucho, incluso lo acusan de reclutar a bolivianos. Posiblemente eso fue un invento de los gamonales, esto de los bolivianos. Él elige a Puno como la base de sus operaciones. Cuentan que viajaba de incógnito y de noche para no ser visto. Iba a lomo de bestia a diferentes comunidades del altiplano como Azángaro, Lampa, Puno, Huancané, Ayaviri y quizás fue a Sandia y Carabaya. Lo acompañaban como escolta jóvenes licenciados del lugar que conocían los caminos, montes, parajes, quebradas, ríos y pasos difíciles, y se reúne con campesinos en lugares estratégicos de San Antón, Samán, Putina, Arapa, Asío y Chupa. Los entrena en el manejo de las armas. Usa un sistema que había funcionado el siglo anterior para recaudar fondos llamado La Rama. Consistía en enviar cabecillas a Lima llevando reclamaciones para ser entregados al presidente de la República. Se afirma que entre los meses de agosto y septiembre de 1915, poco antes de su alzamiento en una parcela de Samán, se proclama general y supremo director de los pueblos y ejército indígena del Estado Federal del Tahuantinsuyo, y adopta el nombre de Rumi Maki Corizonco, mano de piedra corazón de oro. Convertido en jefe de su movimiento, nombra cabecillas restauradores a los jefes indígenas de parcialidades y distritos, afines a su causa para enfrentarse a los gamonales. Estos nombramientos los hace por escrito de modo que aún se conservan y que acreditarían que él se proclamó general Rumi Maki restaurador del Estado Federal del Tahuantinsuyo. Y como siempre sucedió, se afirma que fueron los indios que pertenecían a su causa,
a su movimiento los que lo delatan, ya que ellos se mantenían fieles a los gamonales. Un diario puneño de nombre Eco de Puno, publica en agosto de 1915 que desde hacía tiempo se venía hablando de una vasta y temible organización de la Indiada para liberarse de lo que ellos llaman la coyunda de los blancos, y que en Azángaro, no hacía mucho que un tal indígena lanzó una proclama, llamando a las armas a sus hermanos de opresión y de raza. Y pareciera que los últimos desórdenes de las indiadas de Azángaro han tenido por móvil encauzar y preparar el gran día. Por eso la autoridad gubernamental de Capachica había pedido a las autoridades de Puno el envío de fuerzas a este distrito para prevenir una posible alzada de los indios. Rumimaki sabía que para tener éxito su movimiento tenía que ser clandestino y su levantamiento sorprender a todos de modo tal que no encontrara mucha resistencia del lado contrario, por eso decide adelantar su rebelión, lo que generará la desorganización del movimiento. También se dice que necesitado de ayuda militar y económica, su movimiento comienza a virar hacia un movimiento de carácter separatista. Lo acusan de negociar con el gobierno boliviano la anexión de Puno a su territorio a cambio de esa ayuda, aunque esto parece una patraña de sus adversarios, con el objetivo de desprestigiar su alzamiento. Rumimaki se subleva en el mes de diciembre de 1915, asume el mando de cientos de indios de Huancané y Azángaro, otros señalan que logró movilizar hasta 2000 indígenas. Hacia la medianoche inicio del día 2, estando reunidos en la comunidad de Soratira, Gutiérrez, valiéndose siempre de un intérprete, les da las últimas instrucciones. Entonces, al compás de tambores y pututos, se encaminan hacia el caserío de la hacienda Atarani, de propiedad de Alejandro Choquehuanca, dando gritos de protesta en contra de los hacendados. Al llegar se dedican al saqueo, señalan que encontraron alcohol enlatado, y que algunos comenzaron a consumirlo. Esto hace que muchos pierdan el control. Luego, y en estado de ebriedad, se encaminan hacia la hacienda San José, llegando como a las 4 de la madrugada del día 2 de diciembre. Un dinamitazo despierta a los empleados de la hacienda San José, que los esperaban armados. Ahí se produce un enfrentamiento armado. Al iniciarse el combate, cerca de medio millar de campesinos, en medio de un griterío generalizado, ingresan al primer patio y tratan de incendiar la casa hacienda de Arias Echenique, el enemigo de siempre. Otro grupo de ellos mismos se dirigen hacia el almacén en busca de alcohol. Los indígenas atacaban con cartuchos de dinamita. Sin embargo, al tener las mechas muy cortas, les estallan en las manos. Otro grupo de seguidores de Rumimaki, desde el cerro Pucamoco, lanza galgas y explosivos, mientras que 8 empleados de la hacienda, armados con fusiles Mauseres y abundante munición, desde una especie de altillo o torre, disparan a la multitud campesina invasora, provocando grandes bajas. Se estima que más de un centenar cayó en ese asalto, mientras que Rumimaki resultó herido en el talón. Lo acusan de robar un caballo blanco de Arias Echenique para abandonar la hacienda. La milicia de Rumimaki se refugia en el cerro de Inampo, en San Antón, y desde ahí logra resistir durante varios días al asedio de 2 regimientos del ejército, que el gobierno había movilizado desde Arequipa y el Cusco con el objetivo de poner fin a los desmanes y pacificar la zona en conflicto, pero vuelven a ser derrotados y masacrados por estas tropas. Al final su asolada se convirtió en un par de incursiones que devinieron más al saqueo, al pillaje. En total, incluyendo el cerco militar, toda la operación duró cerca de 3 días y con grandes bajas de parte de los rebeldes, tanto en la segunda hacienda donde los esperaron bien armados, como luego por la intervención de las fuerzas del ejército enviadas a reprimirlos. Aunque sobre el número de víctimas no hay consenso, un juez de primera instancia señaló que constató 22 víctimas, igual que un diario de nombre El Siglo. Arias Echenique, el dueño de la hacienda San José, reportaba 132, un diario de nombre El Pueblo registraba 20 y el diario El Comercio de Lima contabilizaba entre 10 a 60 víctimas. El ejército acabó también con los rezagos del levantamiento. Se calcula que la represión causó más muertos que el mismo alzamiento. Rumimaki huye de Puno y va hacia Arequipa,
pero los hacendados le seguían el rastro. Él logra mantenerse oculto hasta el mes de abril de 1916, hasta que es capturado. El gobierno dicta una resolución suprema que el 14 de mayo de ese año aparece publicada en el diario El Pueblo de Arequipa, donde ordenan al general jefe de la zona de la tercera región que le abra juicio militar. Se conoce que estuvo en prisión hasta el día 2 de enero de 1917. Después se pierde todo rastro, por lo que se cree que fue eliminado de manera clandestina, aunque algunos señalan que eso no era una práctica en aquellos tiempos y que posiblemente lograra huir dirigiéndose a Bolivia y después a Argentina, donde se pierde su rastro. Otros señalan que hacia 1932, el paradero de Gutiérrez se desconocía, pero se sabía que estuvo en Puno y Bolivia. En 1936, su hija logró que el gobierno del general Óscar Benavides le otorgue una cédula de retiro como militar, aduciendo que la salud de él era muy delicada. Se cree que murió entre 1936 y 1937, a los 73 años de edad. Si bien el hombre desapareció, su insurrección no tuvo éxito. Su imagen se fue agrandando y manteniendo su memoria en el altiplano por muchos años más. Quien tuvo un cruel final fue su hombre de confianza y a la vez traductor e intérprete, de nombre José María Turpo. Él fue torturado y atado a unos caballos que lo arrastraron hasta acabar con él. Rumi Maki no solo fue denunciado por sedición, sino también por traición a la patria, por ese supuesto plan de entregar Puno a Bolivia. Después de enfrentar un juicio es condenado a 20 años de prisión. Esa vez es defendido en el Congreso de la República por el diputado Luis Felipe Luna, quien señala que el crimen de Teodomiro Gutiérrez apodado Rumi Maki había sido el querer reivindicar la libertad y la igualdad de derechos para los indígenas. Luis Felipe Luna afirmaba que los hacendados lo acusaban de pretender ceder Puno a Bolivia y de querer restaurar la monarquía incaica, un mesianismo que nunca fue tomado en serio, para así tapar sus propios crímenes y ganarse el apoyo de la opinión pública. Esto fue registrado en la sesión parlamentaria del 18 de octubre de 1916, y es lo que lo salvó de ser ejecutado por traición a la patria. En Lima causó sorpresa su rebelión, que fue vista con ironía por el supuesto carácter mesiánico de su movimiento. La prensa de la capital se burló de ella y, como suele ocurrir hoy, hicieron caricaturas dedicadas a Rumi Maki ridiculizándolo, pero no hablaban de las pérdidas humanas que se produjeron. Fue José Carlos Mariátegui, joven en aquellos tiempos e inquieto por lo que sucedía en el país, quien toma en serio la rebelión de Rumi Maki y escribe con interés varios artículos entre agosto de 1916 y julio de 1917 sobre la persona y la gesta fallida de este caudillo, a diferencia de otra prensa que se burlaba de él. Actualmente, la Federación Campesina de Puno lleva el nombre de Rumi Maki. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.